Buen día para todos. Esta es la primera clase de clínica ginecológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en este año académico 2021. Por ahora en modalidad virtual, pero esperamos que este año podamos hacerlo de manera presencial. Voy a presentar el equipo docente con el que vamos a acompañarlos durante todo este año de cursado. Yo soy el doctor Ricardo Aznares, que soy el profesor adjunto a cargo de la asignatura. Me acompaña como profesor adjunto el doctor Gonzalo Martínez, quien hace consultorio en el Hospital Independencia, con quien van a realizar sus pasantías por la parte práctica. La doctora Claudia Trejo Juárez, que hace consultorio en el CEPSI, el doctor César Nelly, que hace consultorio en el CISBanda, y el doctor Sebastián Odo, que trabaja en el Hospital Independencia junto con el doctor Martínez. Con todos ellos les deseamos que tengan un excelente cursado y muy provechoso para ustedes. Y quiero decirles que clínica ginecológica, así como hay muchos médicos que consideran a su asignatura como la más importante, esta no quiero decirles lo mismo, pero tengo que decirles que es importante porque está compuesta por igual partes de clínica que de cirugía. Es una materia muy quirúrgica, y por otro lado que es una de las 4 clínicas de la que está compuesta la medicina. Ustedes saben que está compuesta por la clínica médica, la clínica quirúrgica, la clínica pediátrica y la clínica obstétrico-ginecológica. Así que tiene una gran importancia dentro de la currícula de esta carrera. Les deseamos entonces un cursado muy provechoso de la misma, y sepan que estamos a disposición de ustedes para cualquier consulta, para cualquier duda. Quiero aprovechar para decirles que también nuestra plataforma, la solapa de ginecología de nuestra plataforma docente es bastante completa. Van a encontrar las clases donde dice programa. También están las mismas clases en PDF anteriores que pueden bajarlas. Tienen también una serie de informaciones, protocolos y algunas filmaciones también de distintas actividades. Esperamos que podamos seguir con ustedes en un cursado presencial, pero si no ocurriese como estamos pensando para este año 2021, entonces, bueno, pondremos en la carpeta ginecología, que también dice Google Drive, pondremos algunas instrucciones adicionales para este año. Continuamos entonces con el desarrollo de esta primera clase. Continuando con la presentación de la cátedra, y antes de hablarles de los objetivos, quiero decirles que durante el cursado presencial la asignatura tenía 2 clases teóricas o encuentros teóricos semanales que anteriormente se realizaban como clases teóricas, y que durante la virtualidad hemos encontrado la ventaja de lograr que ustedes lean o presencien estas clases grabadas, y en el encuentro presencial real hagamos una suerte de taller para manejar los conocimientos entre todos. Esperemos que aún con presencialidad este año podamos mantener este tipo de disciplinas, es decir, que en vez de ser clases teóricas sean encuentros presenciales en los cuales manejemos como taller el conocimiento ya aprendido para darle otra jerarquía a lo que aprendemos. Quiero decirles también que tenemos 72 horas cátedra, que además de las teóricas se completa, o de los encuentros teóricos, se completa con la concurrencia a consultorio 2 veces a la semana, habitualmente los días miércoles y viernes de 8 a 10, y también con encuentros de ABP que realizamos los días jueves durante 2 horas, y que se complementan también con la concurrencia
al centro de simulación que felizmente este año ya va a poder ser utilizado en toda su extensión y con todos los simuladores. Con respecto a los objetivos, el objetivo de esta clase, y en todas trataremos de darle el objetivo, que en general entre las 12 clases en total tendrán la finalidad de abarcar lo que llamamos competencias de la especialidad, es decir, las habilidades que ustedes tienen que llevarse del cursado y la aprobación de esta asignatura. Entonces, los objetivos de esta clase es conocer la anatomía y la fisiología del aparato genital femenino en relación a la patología prevalente. Es decir, no queremos repetir como loros en esta clase todo lo ya aprendido por ustedes en el curso de anatomía y fisiología, sino que queremos detenernos en los puntos más importantes vinculados a la patología prevalente. Queremos también que ustedes conozcan las características del consultorio como entorno de la consulta médica y la actitud del médico de familia o ginecólogo, su comunicación y su vestimenta dentro de la relación médico-paciente ginecológica, relación que es muy especial, dado que la paciente tiene en el momento de la consulta tiene que mostrarnos su intimidad y tenemos que ser muy respetuosos en el resguardo de la misma, especialmente con el uso de un lugar donde puedan quitarse la ropa, con un biombo y ropa adecuada para cubrirse con cada una de las partes del examen que realicemos. Debemos saber realizar el examen, la anamnesis, el examen ginecológico bimanual y abdominal, la colocación del espéculo, la exploración visual con especial interés en la toma de material para citología, cultivo de flujo y secreciones endocervicales o material para estudio de HPV. Y debemos saber interpretar los distintos exámenes de laboratorio y complementarios necesarios para los diagnósticos diferenciales más prevalentes de la especialidad. La pelvis está compuesta de un continente y un contenido. El continente es la pelvis ósea, los ligamentos, músculos del piso pelviano. Y el contenido está dado por los genitales internos y sus medios de sostén. La pelvis ósea está formada por 4 huesos, 2 centrales, el sacro y el coxis. El sacro está formado por 5 vértebras fusionadas y el coxis está formado por entre 4 y 6 vértebras fusionadas también. El coxal es un hueso embriológicamente formado por 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis, que se reúnen alrededor del acetábulo donde va a articularse la cabeza del fémur. En este continente, que es la pelvis, vamos a resaltar algunos puntos que son de importancia. En primer lugar, les voy a mostrar el promontorio, que es el borde antero superior del sacro. La importancia que aquí estoy marcando, la importancia del promontorio es que anatómicamente coincide con la zona de bifurcación de la aorta en las 2 arterias ilíacas primitivas, y es también la zona donde se fija el punto de la colposacropexia, que es una cirugía que se utiliza para realizar suspensión de los prolapsos por la vía abdominal. En segundo lugar, les llamo la atención sobre el ligamento de Cooper, que se encuentra aquí en el borde superior del pubis y que está formado por la fusión de la vaina de ambos rectos anteriores cuando se fijan al pubis. Esta zona es de importancia anatómica porque permite fijar la vagina en la operación de Burch, que es una operación que se utiliza en la incontinencia de orina de esfuerzo. Es una operación antigua, pero que en algunos casos se la sigue utilizando. En tercer lugar,
El ligamento sacroespinoso o sacrociático menor, que es este que estoy marcando aquí, que va desde la espina isquiática hasta el sacro, este ligamento se utiliza en la colposacropexia, que se realiza por la vía vaginal, que es una cirugía dirigida a corrección de prolapsos, y se la suspende a la vagina a ese ligamento, y que también junto con el ligamento sacrotuberoso divide y forma los dos agujeros ciáticos, el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. Otro punto anatómico que tiene su importancia es el agujero obturador, con su membrana obturatriz, que es por allí donde se cruzan los slings que se usan también para tratar la incontinencia de orina de esfuerzo. En cuanto a los músculos del piso pelviano, el principal de ellos es el elevador del ano, que está compuesto por un aspubococcigio y otro isquiococcigio. El aspubococcigio está formado por el pubo visceral, pubo vaginal, pubo anal y pubo perineal, y finalmente por el pubo rectal. El isquiococcigio es un músculo de inserción lateral. Aquí teníamos los músculos que enumerábamos recién. Aquí tenemos, por ejemplo, el pubococcigio, que está formado por los haces puboviscerales, el pubo vaginal, el pubo rectal y el pubo perineal, que termina aquí. También tenemos lateralmente el isquiococcigio, y también el músculo coccigio y el músculo piramidal, que son bien laterales. Los parametrios, que son los elementos de sostén del útero, vejiga y recto, tenemos los parametrios anteriores o ligamentos pubovesicales, los parametrios laterales o ligamentos de McEnroe, los parametrios posteriores o úteros sacros, y como fascias tenemos la fascia vesicovaginal o pubocervical y la fascia rectovaginal. Aquí tenemos las estructuras de las que hablábamos. Estos son los parametrios anteriores. Esta es la fascia vesicovaginal o vesicocervical. Estos son los ligamentos de McEnroe, que son laterales, pero fíjense la disposición transversa, algo hacia atrás. Y finalmente los ligamentos uterosacros que tenemos en esta zona. Y la fascia vesicovaginal. Perdón, rectovaginal, que es esta que estoy marcando en este momento. El perineo. Sus límites son: por encima el diafragma pelviano, por debajo y a los costados los pliegues genitocrurales y los bordes internos de los glúteos, por delante la sífisis del pubis y por detrás el coxis. Presenta, con la mujer acostada y en posición de litotomía, una estructura romboidal con 4 ángulos: el superior el pubis, los laterales las tuberosidades isquiáticas y uno posterior que es el coxis. Si se traza una línea entre las dos tuberosidades isquiáticas, nos quedan 2 triángulos: el anterior, el triángulo urogenital, y el posterior, el rectal. Fíjense ustedes, este es el detalle de lo antes descrito. Esta es la estructura romboidal y los 2 triángulos, el triángulo genital y el triángulo anal. Aquí vemos las estructuras del periné vistas desde con la paciente en decúbito dorsal, y se ve perfectamente sobre la izquierda el músculo isquio cavernoso y el bulbo cavernoso. Se ve también el músculo piramidal, se ve el esfínter estriado del ano y se ve el centro fibroso del perineo aquí entre la vagina y el ano. Aquí tenemos los órganos genitales internos en su conjunto y en sus relaciones: útero, trompa, ovarios y vagina. El útero tiene una longitud de 9 centímetros,
mide lateralmente 5 y antero-posterior 3 centímetros. Sus relaciones: por delante la vejiga y el fondo de saco vesicouterino, por detrás recto y fondo de saco de Douglas o recto uterino o posterior, y las caras, una anterior y una posterior, y los bordes superior, derecho e izquierdo. Las trompas con sus relaciones y ubicación, sus medidas: longitudinal 10 a 12 centímetros, tiene una porción intramural, que es la que está dentro de la pared del útero, una porción ísmica, que es la más larga, donde va creciendo su tamaño, una porción ampular y sus fimbrias. Su trayecto va por el borde superior del ligamento ancho, por encima y por fuera del ovario, transversal, de adentro a afuera, y terminan en las proximidades del ovario. Posición del ovario y sus relaciones con las trompas y el útero. Las medidas son 2 por 3 por 4 centímetros y por supuesto sufre modificaciones a lo largo del ciclo que deben ser interpretadas fisiológica y patológicamente. Y su ubicación en la cara posterior del ligamento ancho, a los lados y por detrás del útero, en un sitio llamado foseta ovárica. Esta es la vagina, cuya cavidad estamos viendo merced a la utilización de un espéculo con paredes transparentes. Fíjense ustedes la importancia que tiene en el examen ginecológico poder visualizar el cuello. Permite hacer procedimientos como la toma de citología exocervical con espátula, endocervical con cepillo, y también la toma de material para bacteriología, para cultivo, etc. Y finalmente también nos sirve de diagnóstico como punción del fondo de saco de Douglas para diagnosticar una serie de entidades patológicas como hemorragias internas y peritonitis que forman colecciones en el fondo de saco de Douglas. Fíjense ustedes la vagina y sus relaciones con la uretra, la vejiga, el recto y el cuello uterino, y también su dirección, cuyo tercio inferior es transverso tirando a la vertical, mientras que su tercio superior suele tender a buscar la horizontal. Sus medidas: 7 a 8 centímetros de longitud y 3 centímetros de diámetro. Trayecto: el tercio inferior es vertical y sus dos tercios superiores tienden a ser horizontales, como decíamos recién. La vulva, observemos con todas sus características. De adelante hacia atrás veremos el clítoris con su capuchón y su glande, del cual parten los labios menores, que son unos repliegues algo más prominentes y delgados, cuya función es cubrir la entrada del introito. El introito con la uretra y el himen, y posteriormente la porción posterior del introito se llama horquilla vulvar. Hacia afuera vemos los repliegues de los labios mayores. Entre la vagina y el ano se encuentra el periné ginecológico. Estas son todas formas naturales de labios menores. Como ven ustedes, hay muy distinta variedad de formas en cuanto a longitud y a forma, lo cual hace que muchas pacientes consideren que tienen algo anormal y recurran por eso a solicitar cirugía. Lo útil es poder explicarles que cuando uno extiende los labios hacia el lateral, es normal que lleguen hasta el borde de los pliegues genitales como diámetro máximo. En cuanto al aparato vascular, aquí estamos viendo las arterias de la pelvis. Como ustedes ven, son estructuras de una muy complicadas en cuanto a su morfología y a su distribución. No vamos a insistir con demasiado detalle, pero sí
los accidentes importantes que tienen vinculación con la patología que podemos causar, tanto desde el punto de vista clínico como quirúrgico, por desconocimiento de algún detalle importante. Aquí vemos la bifurcación de la aorta a la altura aproximadamente del promontorio, como yo les decía antes, en arterias ilíacas primitivas, luego en ilíaca externa, que se continúa con la femoral y que da ramas parietales casi todas, y la hipogástrica o ilíaca interna, que tiene ramas viscerales hacia los órganos centrales de la pelvis, donde tenemos la umbilical, que es la primera, sigue la vesical, la vaginal, la uterina y la rectal y hemorroidal. La estructura venosa, que en general acompaña a las arterias en su distribución. Este es un corte transversal de la pelvis, es un corte muy útil. Vean ustedes la relación hacia mi derecha y atrás del uréter con el pedículo con el pedículo ovárico, que es rama de la aorta, y que en este punto es donde se liga al hacer las oforectomías, anexohisterectomías en la cirugía, y queda muy próximo al transcurso, al trayecto del uréter por la pared lateral retroperitoneal, que es aquí donde se suele producir las lesiones. Hacia la izquierda, observen ustedes la relación también del uréter con respecto a la arteria uterina, que es en ese punto donde al realizar las cirugías de cáncer del cuello uterino hay que disecar el uréter para destecharlo y poder sacar el parametrio de manera completa, y ese es el otro punto de lesión o injuria del uréter, sea por injuria directa o por lesión isquémica que luego se transforma en necrosis. Esta es la mama. Vamos a decir que se encuentra en la cara anterior del tórax, en la llamada región mamaria, que es una región limitada por arriba por la clavícula, por debajo por el borde inferior del arco costal, por dentro por el esternón y por fuera por el músculo dorsal ancho. Es una estructura glandular que tiene alvéolos, donde se vierte la secreción láctea, conductos galactóforos que transportan esa secreción hacia el areola del pezón, y está suspendida por tejido graso que le hace de sostén, y esta relación entre las glándulas y el tejido graso varían con respecto a la edad, siendo más abundante en la adolescencia y en la juventud, y siendo más abundante el tejido graso a partir del climaterio. Es de gran importancia en las mamas la estructura arterial, venosa, linfática y nerviosa de la región de la axila, por su importancia patológica y sobre todo por su importancia quirúrgica a la hora del tratamiento. Está recorrida por grandes vasos arteriales y venosos que llevan toda la irrigación y inervación del miembro superior, y en el espesor de la grasa axilar se encuentran los ganglios linfáticos que recogen todo el flujo linfático de la mama, con la importancia oncológica que esto tiene. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos la patología mamaria. Antiguamente hacíamos grandes disecciones, pero hoy en día se realiza la técnica del ganglio centinela, donde sacando un solo ganglio nos permite estudiar el estado de la axila con prácticamente ínfima agresión para la paciente. Los grupos ganglionares axilares, hay distintas clasificaciones en cuanto a topografía, superficiales, profundos, etc. Nosotros vamos a elegir una simple clasificación que tiene por referencia al músculo pectoral menor, y diremos que son los ganglios del nivel 1 o bajos, los que están por debajo del borde inferior del pectoral menor; del nivel 2, aquellos que están por detrás del músculo pectoral menor;
y el nivel 3, el que está por encima del músculo pectoral menor, que se llama también vértice de la axila. Comenzamos ahora en el gran capítulo de la fisiología ginecológica. Este es el eje hormonal o comando hormonal del aparato reproductivo humano. El hipotálamo es un órgano que se encuentra en la base del cráneo y que segrega los factores liberadores de las hormonas hipofisales, o GnRH. Esta liberación hace que la hipófisis segregue, entre otras, a la FSH, la LH y la prolactina, que van a tener funciones sobre el ovario y sobre la mama. Y en cuanto al ovario, tiene una secreción de estrógenos y de progesterona y otras sustancias o polipéptidos como secreción autóctina, como la inhibina, la activina y otros. La función de todos ellos, el estrógeno y la progesterona, comanda la secreción de FSH, LH y la de GnRH por lo que se llama feedback o retroalimentación negativa, con la única excepción de los estrógenos, que cuando superan el dosaje de 200 picogramos por mililitro, se convierte en un feedback positivo con el hipotálamo y la hipófisis, produciendo la liberación del pico de LH, que es lo que produce la ovulación. Aquí vemos el ciclo hormonal con el ciclo ovárico y paralelamente lo que ocurre como consecuencia de él en el ciclo menstrual. Con respecto al ciclo ovárico, en las fases del ciclo ovárico comienza postmenstrual con la fase folicular, donde hay un rápido crecimiento de toda la masa folicular madurante. Luego, por acciones de la activina y la inhibina, produce una involución de la mayoría de los folículos con el crecimiento de un solo folículo, que es el que va a llegar a la ovulación o a folículo maduro de De Graaf, aumentando en su volumen, en su contenido de líquido y madurando el ovocito. La ovulación es la expulsión del óvulo, que es recogido de la cavidad abdominal por las trompas de Falopio, y la fase lútea, el resto del folículo se transforma en cuerpo amarillo, que luego va a degenerar hasta desaparecer, generando la menstruación. Paralelamente, durante la fase folicular, la mucosa uterina del endometrio se hace más gruesa, se vasculariza para albergar el óvulo fecundado. Posteriormente, si la fecundación no tiene lugar, el endometrio se destruye y el desgarro de capilares del endometrio produce la menstruación. 14 días después va a tener lugar la ovulación. Aquí observamos a la trompa en funcionamiento. Cuando se produce la ovulación, la trompa y su aparato fimbrial localiza, sea el ovocito o sea el ovocito fecundado, ya lo toma y lo lleva a su pabellón y a la cavidad de la trompa, y por allí transcurre hasta la cavidad endometrial, donde arriba alrededor del día 23 del ciclo para anidarse. Y al hablar de semiología, comenzamos a adentrarnos en el territorio de nuestra especialidad. Con respecto a la consulta ginecológica, vamos a hablar del ambiente, de lo que tiene el ideal que tiene que ser nuestro consultorio. Con respecto al mismo, vamos a decir que debe haber lugares resguardados para la intimidad de la paciente, llámese biombo o llámese un sector o un baño donde la paciente se pueda cambiar con comodidad. Debe haber vestimenta adecuada, como ser batas, para que la paciente pueda cubrirse de manera total o de manera parcial para el momento del examen. Y es muy importante también la presentación personal del médico y su indumentaria.
Aquí quiero recordarles que nosotros hemos elegido nuestra profesión de médico. Y como decía Rajés, un médico célebre de la medicina islámica, de alrededor del año 1000 después de Cristo, allá por Babilonia, decía que el médico debe ser limpio y decoroso, o limpio y lindo, dicen otros escritos. Y eso quiere decir que debemos cuidarnos de cualquier exceso o cualquier descuido en nuestra vestimenta, para no, y en especial con la paciente ginecológica, para no dañar su sensibilidad. Con respecto a nuestra actitud como médicos y como médicos de atención primaria, nuestro comportamiento debe ser común a todas las áreas de la medicina, especialmente en cuanto a la comunicación y en cuanto al lenguaje. Debemos usar lenguaje preciso, comprensible y no técnico para que el diálogo con el paciente pueda ser fructífero y sobre todo para que el paciente pueda entendernos a nosotros. Con respecto a la consulta, los 3 tipos de consulta que podemos tener es por control periódico de la salud ginecológica, por aparición de síntomas o por seguimiento de un tratamiento en curso. En cuanto a la semiología, vamos a apoyarnos en 3 elementos para explorar al paciente. La anamnesis o interrogatorio, que es lo más importante de nuestra semiología y de nuestra habilidad médica, es a través de nuestro diálogo con el paciente tratar de extraer todos los elementos que puedan conducirnos a un diagnóstico. A continuación, con el examen físico, ginecológico y mamario, vamos a ir a comprobar lo que ya la anamnesis o interrogatorio nos ha permitido elucubrar, y a continuación del mismo vamos a solicitar los métodos complementarios de diagnóstico que pensemos necesarios para la confirmación de un diagnóstico. Y finalmente vamos a ir registrando todos estos hechos en una historia clínica que nos va a servir como resguardo médico legal y de consulta para próximas visitas del paciente. En cuanto al motivo de consulta, vamos a empezar interrogando sobre la enfermedad actual y la forma en que se han presentado los síntomas que traen al paciente a la consulta. A continuación de que hayamos preguntado en detalle sobre este hecho, vamos a ir a interrogar sobre los antecedentes heredofamiliares. Ustedes saben la importancia que tiene este interrogatorio a los efectos de tratar de localizar si la paciente tiene antecedentes de las patologías más prevalentes y que tienen un impacto familiar en la ginecología. Aquí no podemos dejar de mencionar al cáncer de mama y al cáncer de ovario, ambos con una tendencia a la incidencia familiar de la enfermedad, pero que, digamos, los casos familiares no superan el 25% en el caso del cáncer de mama. Con respecto a los antecedentes personales, tienen altísima importancia todos aquellos que nos puedan relacionar con procesos patológicos que la paciente tenga, como por ejemplo, en el caso de la ginecología, todos los antecedentes de cirugías ginecológicas previas, todos los antecedentes de infecciones y sobre todo los cuadros graves de carácter peritoneal, porque tiene una alta importancia tanto en la patología del dolor ginecológico como en la patología de la fertilidad. Luego vamos a interrogar sobre los antecedentes tocoginecológicos, que es un interrogatorio muy específico de la ginecología, y aquí vamos a fijar algunos conceptos importantes que tenemos que acordar. La menarca es la fecha o la edad de la primera menstruación que ha tenido la paciente. Luego vamos a interrogar sobre el tipo o ritmo menstrual,
que podemos simplificarlo o resumirlo con la sigla TM, y un número partido cuyo primer dígito corresponde a los días que dura la menstruación y el segundo dígito que es el intervalo en el que ocurren las menstruaciones. Después vamos a anotar la fecha de última menstruación o FUM, que es la fecha en que se ha producido la última menstruación precisamente. También es importante, en caso de control de embarazo, poner la fecha probable de parto, que es una fecha que vamos a sacarla sumándole a la última menstruación más 10 días menos 3 meses, lo cual nos va a dar la fecha probable de parto del próximo año. Vamos a registrar también, junto con el tipo menstrual, todos los antecedentes de sangrado uterino anormal o de sangrado menstrual anormal. Vamos a registrar embarazos o gestaciones, como G o gesta, el número total de gestaciones, y luego la forma de terminación de ese embarazo, que partos como una P, cesáreas como una C, abortos como una A, y podemos discriminar si son espontáneos provocados y los procedimientos asociados a cada modo de terminación. Raspados evacuadores, forceps, etc., en el caso de que los partos hayan sido distóxicos. Con respecto al examen físico, cabeza, cuello, tórax y abdomen, podemos adoptar cualquiera de las modalidades que hayamos aprendido durante nuestro aprendizaje de semiología. Pero en lo que se refiere al examen ginecológico o al examen de la especialidad, diremos que conviene hacer pasar a la paciente al baño o al sector donde hayamos dispuesto el biombo en el consultorio para hacerle colocar la bata y quitar su ropa. Puede optarse por hacer quitar toda la ropa y colocar encima la bata y proceder luego al examen, o hacer quitar solo de la mitad del cuerpo con la que se va a iniciar el examen. Cuando la consulta es ginecológica empezamos por abajo, cuando la consulta es mamaria empezamos de la mitad del cuerpo para arriba, haciendo cubrir ese sector con la bata, practicando el examen y luego haciendo cubrir la parte superior para descubrir la parte inferior o viceversa. Cuando se necesite realizar un examen del abdomen superior, el médico estará parado a la derecha de la paciente y se podrá realizar el examen de todo el abdomen siguiendo el orden que nos ha enseñado la semiología, sencillamente desde la posición de litotomía, porque la flexión de las piernas nos favorece la relajación de los músculos del abdomen y nos hace más fácil el examen. Una vez concluido esto, podemos desplazar la bata y entonces sentarnos delante de la paciente haciendo llegar sus glúteos hasta el borde de la camisa. En ese momento, y con guantes colocados, expondremos el introito con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, permitiendo la correcta visualización, apartando los labios menores, y a continuación introduciremos el espéculo. Normalmente usamos un espéculo bivalvo, descartable o no, el cual lo apoyaremos con uno de sus bordes en la hora 2 y el otro en la hora 8, y haciendo una leve presión hacia el periné, lo introduciremos en la vagina lentamente e inclinándolo para que los bordes alcancen la hora 3 y la hora 9, o sea, llevándolos de la oblicua a la horizontal sin llegar del todo hasta el fondo de la vagina, para que ahí, cuando comencemos a abrirlo, no impactemos con el cuello para evitar lesionarlo. Luego de colocado el espéculo, como pueden ver ustedes, en este caso un espéculo transparente, está en posición perfectamente horizontal con uno de sus bordes en la hora 3 y el otro borde en la hora 9, su eje, y en el fondo observamos el cuello con el ectocervix. A veces vemos el endocervix también, o una ectopía
Nos permite reconocer la existencia o no de flujo, si el cuello es sano o no lo es, y nos permite la toma de material para citología, para Papá Nicolau, con una espátula de aire o con un bajalenguas la parte ectocervix, con un cepillo la parte del endocervix, con hisopo que sumergimos en un transporte en el caso del flujo vaginal, también un extendido para el flujo directo, y cuando sea necesario también se puede obtener muestras por punción del fondo de saco de Douglas a los efectos de detectar patología del espacio de Douglas y del peritoneo, como hemoperitoneos o pioperitoneos en el caso de peritonitis. Lo que explicábamos recién, la maniobra para realizar una punción de Douglas es bastante fácil. Tomamos el labio posterior con una pinza herina, lo traccionamos y levantamos y punzamos aproximadamente a 1 centímetro del borde del cuello y vagina, del límite entre cuello y vagina, y también nos ayuda que en los casos de patología, cuando hay contenido hemorrágico o purulento en el Douglas, generalmente suele abombar el Douglas, con lo cual nos simplifica totalmente el trabajo, y al aspirar tenemos un rápido diagnóstico de la característica del contenido, sea que sea pus, que sea sangre o que sea bilis, al margen de los estudios que realicemos en ese material. Después de realizada la espectroscopía y las distintas maniobras que tengamos que hacer por esa vía, retiramos el espéculo de manera horizontal y cerrándolo en el trayecto de la vagina, depositamos en la tapa de la caja y posteriormente realizamos el examen bimanual, utilizando en los diestros el dedo índice y medio de la mano derecha introduciéndolo en vagina, o el dedo índice solo, y con la mano izquierda palpando el abdomen desde el hipogastrio, a los efectos de que con la compresión podamos discriminar la normalidad o patología de los órganos genitales internos. Con respecto a los estudios complementarios, hablando de laboratorio, pediremos la rutina común, que sería hemograma, eritrosedimentación, glucemia, uremia y orina completa. En algunos casos por edad podemos pedir para descartar factores de riesgo cardiovasculares, colesterol y triglicéridos, y en algún caso de duda con urea aumentada pediremos también la creatinina para descartar insuficiencia renal. En cuanto a los estudios específicos de la especialidad, para estudio del eje y hormonales, tengamos presente la beta subunidad de gonadotropina coriónica, HCG, en su modalidad cualitativa, o sea positivo-negativo, o cuantitativa, cantidad de mililitros contenido de la beta subunidad en sangre. Esto nos sirve particularmente para pedir una curva de beta HCG, que serían 2 dosajes con 48 horas de diferencia, y usamos de manera práctica para descartar embarazo normal de embarazo ectópico. También pediremos FSH-LH para estudio de la hipófisis, estradiol y progesterona para estudio de los ovarios y de la fase lútea, testosterona, dehidroepiandrosterona, androstenediona e hidroxiprogesterona en los casos de hiperandrogenismo. Y también podemos pedir un eje tiroideo. En cuanto a diagnóstico por imágenes, la ecografía es el estudio más importante de la especialidad, porque permite un amplio diagnóstico de la patología ginecológica y es absolutamente inocua en cuanto al embarazo y en cuanto a ninguna otra situación clínica. La ecografía puede realizarse por vía transvaginal, por vía ginecológica, por vía abdominal y
También podemos pedir el Doppler, la ecografía Doppler, que nos ilustra en distintas patologías con especial referencia al Doppler de la arteria ovárica, que nos permite el diagnóstico entre benignidad y malignidad de las masas ováricas. Con respecto a la ecografía transvaginal, diremos que si bien es cierto que es un poco menos tolerada por pacientes más sensibles, pero es muchísimo más cómoda, ya que no requiere el lleno pleno de la vejiga para la realización del estudio. En cuanto a la radiología, un antiguo estudio que sigue en vigencia es la histerosalpingografía, que es una radiografía de contraste, ya las veremos en las distintas patologías a estudiar, que consiste en inyectar a través de una cánula colocada en el cuello del útero de una sustancia de contraste que, al ir pasando por la cavidad endometrial, las trompas y cayendo al peritoneo, nos ilustra sobre la integridad anatómica de estos órganos y, por contraste, las patologías que comprimen la cavidad uterina y que obstruyen la luz tubaria. En cuanto a la resonancia magnética y a la tomografía computada, digamos que estos estudios de alta complejidad es mucho más importante la resonancia magnética que la tomografía en cuanto a la pelvis, ya que permite una mayor resolución de detalles. La tomografía no debiera indicarse para la cavidad pelviana. Sí es útil para el estudio de ganglios y para la ecografía, para la tomografía computada abdominal, pero no la pelviana. Para el estudio de la pelvis conviene realizarse la resonancia magnética antes que la tomografía. Y finalmente, el PET, que es la tomografía de positrones, es un estudio de principal indicación en oncología ginecológica, porque es un estudio que marca imágenes en base al comportamiento metabólico de los tejidos, lo cual nos permite ver imágenes positivas para recidivas tumorales o para fijar perfectamente los límites de la patología oncológica que estamos estudiando. Y hay que tener en consideración nada más que para que el estudio dé positivo necesitamos por lo menos una masa de 1 a 2 centímetros de recidiva para que el estudio reaccione como positivo. Con respecto a los estudios complementarios mini-invasivos, diremos que la histeroscopía y la laparoscopía son estudios quirúrgicos que se realizan con el paciente en condiciones quirúrgicas, sea con o sin anestesia general en el caso de la histeroscopía. En primer lugar, la histeroscopía consiste en la observación de la cavidad endometrial a través de una cámara que se introduce con la que se accede a una óptica que puede tener diámetros pequeños de hasta 3 milímetros, las más habituales o comunes son de 5 milímetros, y que permiten el diagnóstico anatómico e histopatológico de lesiones de la cavidad endometrial. Con diámetros mayores se puede introducir un resectoscopio y nos permite mini cirugías, extirpación de pólipos y miomectomías hasta determinados tamaños. La laparoscopía es la gran vedette de la cirugía ginecológica y ha tenido un gran desarrollo en los últimos 40 años. Este estudio se origina en la ginecología y más precisamente en la subespecialidad de la fertilidad para el estudio de la patología tubárica, y se realizaba inicialmente por incisión del fondo de saco de Douglas e introducción de un aparato tubular con sistemas de lámpara y visión directa utilizando espejos. Esto se fue perfeccionando en el tiempo hasta que actualmente se realiza un neumoperitoneo con distensión de la cavidad abdominal con gas y posterior ingreso de un trocar de 10 milímetros por el que se coloca una cámara.
Esto nos permite luego, bajo visión directa, colocar 3 o 4 trócares más de diámetros de entre 5 y 10 milímetros, por los cuales se pueden colocar todo el instrumental necesario para desarrollar cualquier cirugía. Esta cirugía, que originalmente fue ginecológica, y observando con el ojo sobre la óptica, con el advenimiento del video que permitió colocar una pantalla y observar toda la cavidad abdominal por el cirujano y los ayudantes y el equipo quirúrgico, permitió realizar cada vez mayores operaciones y permitió que esto se expandiera al resto de las especialidades quirúrgicas, en especial la cirugía de vesícula biliar y posteriormente a todos los tipos de cirugía abdominal, incluyendo la cirugía oncológica del colon, y también a cirugías de la cavidad torácica como la toracoscopía o la videotoracoscopía. Finalmente, la urodinamia, que es un estudio no quirúrgico que se realiza en consultorio, es un estudio en el cual se coloca una sonda vesical, se hace sentar a la paciente en una silla fenestrada, sin ropa interior, en la cual debajo lleva colocada una balanza de precisión que permite medir hasta mínimos escapes de orina, y finalmente un sensor de presión que se coloca con una pequeña bolita de goma en el recto, que permite los registros de presión intravesical e intraabdominal, y por supuesto, a medida que se instila una solución fisiológica en la vejiga, permitir viendo las respuestas de la vejiga a la distensión y a la presión. El resultado de esto es un estudio, es un registro de varias bandas que muestran estos tres órganos, y es similar a un electroencefalograma o un electrocardiograma, que se puede interpretar las distintas patologías vinculadas a la incontinencia de orina, incontinencia de orina de esfuerzo, de urgencia y mixta. Esta es nuestra bibliografía, los textos principales de ginecología en los cuales nos apoyamos. Tengo que decirles que el libro de Testa, que es una edición del 2014, este año hay una nueva edición que por motivo de la cuarentena no hemos tenido tiempo de agregar a la biblioteca de la facultad, pero va a haber una copia de la edición vieja en la carpeta ginecología de Google Drive para que pueda ser consultada. Y además debo decirles que nuestra plataforma es absolutamente completa en cuanto a documentos, protocolos y copias de legislación involucrada en la especialidad. Así que creo que tienen un bagaje de material teórico de consulta bastante importante.